¿Qué tal, amigas y amigos? Nos encontramos en otro programa de Mirones Profesionales. Hay mucho que analizar en esta ocasión, sobre todo porque en primer lugar, pues es el Día del Trabajo, un día importante de reivindicar la lucha social que han hecho los obreros durante mucho tiempo y que gracias a esas luchas que se hicieron en el siglo pasado y en otros, pues vemos que ahora gozamos de muchos privilegios y también hemos recuperado la dignidad de los trabajadores, privilegios que jamás se nos debieron haber quitado, sino que debemos de tener esos derechos más bien, y vemos que aún faltan conquistar más derechos, falta todavía seguir conquistando derechos y que en la actualidad pues todavía cuesta trabajo porque hay élites que se resisten prácticamente a que no podamos conquistar esos derechos, no privilegios, me equivoqué en la palabra. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto poder estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Pues aquí muy contentos de estar este 1 de mayo para traer estos temas tan importantes, como bien mencionas, de las luchas obreras en México y en el mundo, ¿no? Por así decirlo. Y es importante la reivindicación histórica, ¿no? La reivindicación histórica que se da, pues, a estas luchas, que no solamente fue la de Chicago, sino que en el transcurso de la historia ha habido revueltas, ha habido revoluciones en contra del capitalismo salvaje que quita al trabajador del centro principal que es el humanismo, los derechos que debe tener un trabajador y que a veces los capitalistas, si nos vemos ese término, ya términos que a veces incomoda a la propia oligarquía que hablemos así, pero es que han abusado de la clase obrera y además no han respetado los derechos principales. Antes, pues no existían jornadas de 8 horas, no existían vacaciones dignas. Todos esos derechos los han ido conquistando a través de la lucha social. O sea, que se tiene poco a poco pues estos derechos y que durante el periodo neoliberal que estamos hablando de 1983 a 2018, pues hubo un retroceso en esos derechos conquistados que se logró a través de la Revolución Mexicana en 1917 con la Constitución en donde protegen al campesino, al obrero, en donde se garantizan los derechos, pero hubo como una etapa de congelamiento por parte de la élite neoliberal para que no se pudiera gozar de esos derechos que prácticamente pues los trabajadores son merecedores y vemos que los capitalistas solamente lo que quieren, como bien se dice el nombre, pues es generar capital a costa del sacrificio de los trabajadores, Oscar. Sí, claro que sí, Pepe, como bien mencionas, pues sí es una etapa esta del neoliberalismo en el caso de México, que es un retroceso en cuanto a los derechos laborales de los trabajadores. Como bien mencionas, pues las jornadas laborales pues no se respetan, muchas conquistas que se habían ganado a lo largo del tiempo pues se vinieron abajo y recordamos este 1 de mayo, como bien lo mencionas, pues gracias a estos obreros, ¿no? Que iniciaron. Vamos a irnos un poquito más atrás a la historia, obviamente a los mártires de Chicago, los que fueron conocidos como los mártires de Chicago, porque fue un 1 de mayo de 1886, cuando estos obreros pues se levantan, ¿no? Contra esa opresión, esa tiranía, ya con una conciencia de clases para ese tiempo, ¿no? Que ya eran la parte final del siglo XIX y que tuvieron un triste final, porque obviamente en esa época pues fueron reprimidos y donde ellos exaltaban un tema que yo creo que está muy vigente, que era las 8 horas de trabajo, ya las pedían en 1886, 8 horas de esparcimiento para estar con la familia y 8 horas para descansar. Entonces, bajo ese lema y esa premisa, se da esta famosa, digamos, a los ojos de los opresores, esta rebelión, ¿no? A finales del siglo XIX en Chicago, en la ciudad de Chicago, y donde 5 trabajadores son pasados a la horca, uno es condenado a trabajos forzados como 15 años, y otros 2 trabajadores de los líderes
se les da una sentencia de cadena perpetua, ¿no? Por tratar de sublevar al demás personal, a los demás obreros que para esa época pues eran explotados y tenían jornadas laborales de 18 horas, y entonces era pues casi una total esclavitud. Ya para el siglo XX pues empezamos a ver también ya más ser la excepción con sus dos emblemáticos movimientos en Cananea, Sonora, y en Río Blanco, Veracruz. ¿Cómo ves, Pepe? Y además también es importante señalar un toque principal de estas batallas que se dieron por la dignidad, por los derechos de los trabajadores, pues se da en un siglo XIX pues muy turbulento, incluso pues se da una rebelión obrera, y también tenemos que relacionar esto porque al final de cuentas Carlos Marx, pues saca su libro El Manifiesto Comunista, en una etapa en donde el capitalismo pues abusaba de las personas de manera injustificada, y por eso salen varios libros, no nada más el de Carlos Marx, sino en defensa de la clase obrera, que al final de cuentas estos empresarios o estos capitalistas pues se han beneficiado muchísimo de los trabajadores, y que también hay que hacer hincapié que las mujeres de la época pues contribuyeron en esa lucha también. Se unieron prácticamente los obreros y también las obreras, las mujeres que estaban trabajando pues en fábricas, y que las condiciones de las fábricas pues eran inhumanas, a veces no tenían ni la seguridad de ni protección cuando las personas trabajaban en las fábricas. O sea, vemos que los tenían incluso hasta en condiciones, con tal de no pagar para que tuvieran condiciones adecuadas, porque hay fábricas en donde a veces no tenían ni los cascos, no tenían las herramientas para protegerse, los accesorios de protección, nada. Ahí los tenían como máquinas, y como tú dices, jornadas de más de 12 horas hasta de 18 horas. Entonces, eso era la explotación que se daba con respecto a ese siglo XIX en Europa, en Estados Unidos, en países capitalistas, que para eso Marx diseñó el modelo socialista, para implementarlo en estos países, pero da la casualidad que los siguen el modelo en países agrícolas, no en países industrializados. Rusia llevó a cabo el socialismo, pero era un país agrícola, no era industrializado. Entonces, pero vemos que ahí parte prácticamente, pues, esta lucha obrera, que a final de cuentas, aunque Marx esté satanizado y que no lo quieran en la derecha, pues ha trascendido durante más de 2 siglos. O sea, es un personaje que ha trascendido su obra, y que también es importante recordarlo en esto, aunque se espanten los de la derecha. Y también vemos, como tú bien dices, la parte de Porfirio Díaz, que era pues un modelo de esclavitud. Teníamos, pues tú sabes más que yo en ese tema de la tienda de rayas, ¿no? En donde pues prácticamente pues les veían la cara a los trabajadores y los tenían ahí prácticamente, y vemos cómo el porfirismo pues generó pues varias represiones en Río Blanco, lo de Cananea, etcétera. O sea, vemos que el gobierno de Porfirio Díaz no respetó los derechos laborales, los cuales sí se ven plasmados en la Constitución, pero ¿a qué costo se llevó esa parte? Y además, y es lo que yo quiero platicar contigo, que actualmente también, pues los trabajadores, por ejemplo, los electricistas, los petroleros, pues sufrieron la política neoliberal, prácticamente también el sector salud. Ahorita se ha masificado mucho personal médico, ya ni siquiera teníamos médicos especialistas. Entonces, vemos que hubo un abandono en el sector laboral durante el periodo neoliberal. El outsourcing predominó por mucho tiempo, ha sido difícil eliminarlo, porque esa es la nueva estrategia del neoliberalismo, de precarizar al sector obrero, precarizar
incluso las condiciones del mismo. Ya no tenían, algunos ni siquiera estaban inscritos al Seguro Social, que ese es un derecho. La salud es un derecho universal, al igual que tener un salario digno. Mientras aumentaban los precios de la canasta básica, de la tortilla y todo eso, teníamos un salario mínimo de 88 pesos en 2018. Los priistas tuvieron casi 70 años para poder cambiar la situación y no lo hicieron. Ni siquiera incrementaron el salario mínimo, ahora ya son más de 200 pesos. Obvio que es importante señalar que ha habido un ajuste en el tema de la inflación, porque antes con lo que tú comprabas con 100 pesos, ponte que podías comprar pan, queso, jamón y unas galletas y un jugo, te salían 100 pesos. Ahora ya no. Entonces también se está adecuando esta situación, pero así nos tenían los gobiernos anteriores, Oscar. Claudio. A ver. Creo que tenemos problemas con nuestro querido Oscar. Creo que sí, pero continuamos ahorita que se conecte Oscar y comentarles que prácticamente, pues sí, hubo una precarización del sector obrero durante el periodo neoliberal. Y vemos que también el gobierno actual, pues le ha costado trabajo poder garantizar los derechos laborales de las personas. Esa es una pieza muy importante. La Cuarta Transformación ha hecho muchas cosas en materia laboral que aún faltan seguir conquistando. Vemos que, por ejemplo, lo del salario mínimo, que hubo un aumento, y vemos que también está la parte del desempleo, disminuyó mucho el desempleo, y ahora también tenemos el empleo formal, ya no es el informal como antes había, pues en la década neoliberal. Pero creo que ya regresó Oscar con nosotros. No, creo que sigue fallando su internet de nuestro querido Oscar. Pero sí, vemos que también las vacaciones dignas, que ese es otro logro. La basificación de médicos especialistas, de enfermeras, del personal médico. Hoy el presidente López Obrador dio, junto con el secretario Marat Bolaños del Trabajo, dieron un informe con los líderes sindicales. Y ahí estaba Napoleón Gómez Urrutia. Y Napoleón Gómez Urrutia hay que señalar que es un sindicalista importante dentro de México, incluso Gómez Urrutia pues es el líder sindical de los mineros. Yo tuve la oportunidad de cubrir muchos eventos de Gómez Urrutia, varios eventos de él. Tiene una fuerza fuerte, lo estiman en el sindicato. Obvio que durante los gobiernos anteriores, pues Gómez Urrutia fue un personaje perseguido y muy cuestionado Gómez Urrutia. Pero hoy que estuvo Gómez Urrutia, habla un poco de que el Senado publicó 13 decretos a favor de los trabajadores en comparación a lo que ha hecho Vicente Fox o lo que hizo Calderón o lo que hizo Enrique Peña Nieto, que, por ejemplo, Fox solamente subió un decreto a favor de los trabajadores. Y el gobierno actual ha subido 15 en el diario oficial de la Federación. O sea, ese dato que da Gómez Urrutia es importante valorar. Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Pues se cayó la transmisión. Yo creo que no quieren que hablemos este día del trabajo. Mejor hay que descansar. Sí,
Sí, fíjate, pues retomando donde me quedé en el hilo conductor, pues sí, vemos esta etapa en el neoliberalismo que se parece mucho a lo que vimos con Porfirio Díaz, con este régimen que beneficia siempre al inversionista privado. Lo veíamos en la época de Porfirio Díaz, lo vimos en la época aquí de Fox, Calderón, del mismo Salinas de Gortari, ¿no? Donde siempre fue este intervencionismo extranjero el que marcaba la pauta de las relaciones laborales en el ámbito de los trabajadores, muy parecido a lo que pasaba en épocas de Porfirio Díaz, como la huelga de Cananea, ¿no? Que fue una huelga muy representativa de lo que fue aquí en México en 1906 y que fue salvajemente reprimida por las tropas federales, ¿no? Y donde el presidente Díaz, pues obviamente no abogaba por ninguno de sus trabajadores. La de Río Blanco fue la misma situación, meses después de esta emblemática de Cananea, que donde los trabajadores también pedían esta famosa jornada laboral de 8 horas y pagos justos, ¿no? Para su jornada laboral. Y vemos eso, que eso se replica, ¿no? Muchos años después, si bien se quedó todo esto plasmado en el 123 constitucional, en la etapa de la Revolución Mexicana, donde Sí. quedan establecidos los derechos de los trabajadores, vemos que en la práctica esto se empezó a violar constantemente, ¿no? Donde no se respetan las jornadas laborales. Todavía ahorita lo podemos ver, hay mucho outsourcing, a pesar de lo que se diga, hay muchas empresas contratistas trabajando en el sector eléctrico, lo podemos ver en la zona que era de Luz y Fuerza, y que aunque veamos camionetas de CFE, pues la gran mayoría son empresas contratistas que están por outsourcing, y que esta camarilla neoliberal de panistas y priistas, pues hicieron grandes negocios al amparo de meterse, ¿no? En esta onda del outsourcing, de sí supuestamente respetar los derechos de los trabajadores, pero que vemos que en la práctica, pues eso realmente no se ha llevado plenamente a la práctica, ¿no? A los hechos reales. Y eso lo podemos ver, aunque se han avanzado ciertas cosas por parte del presidente de la República, yo creo que sí falta muchas cosas por avanzar. Obviamente en 6 años no se iba a poder remediar todo el golpeteo que ha sido de décadas prácticamente, pero sí, por algo se empieza, y esperemos que el próximo sexenio con la doctora Claudia Sheinbaum pues sea una consolidación de estas reformas, y que los derechos laborales se basifique como se está haciendo con los doctores, con los maestros, que muchas veces trabajaban muchos años sin esa base, sin esa seguridad para poder jubilarse, pensionarse, tener su plaza con todas las de la ley. Y yo creo que es algo que se tiene que estar trabajando constantemente. No podemos decir, es que ya lo tenemos ganado. Es una lucha de todos los días, es una lucha de cambio de mentalidad para seguir luchando y tratando de conservar esos derechos que nos fueron arrebatados en este periodo neoliberal detestable. También me gustaría preguntarte, mi estimado Oscar, sobre el tema de los sindicatos. El día de hoy se habló mucho de los sindicatos, de la democratización de los sindicatos, pero yo te pregunto, ¿crees que los sindicatos realmente están democratizados actualmente, como se presume? No, la verdad es que los sindicatos no están democratizados y no han estado democratizados en muchísimo tiempo. Lo podemos ver en sus elecciones, son elecciones amañadas. Y ahorita sí, yo puedo decirlo con todas sus letras, a lo mejor sé que no va a gustar, pero es algo donde el gobierno realmente no quiso intervenir, porque vemos que los sindicatos, si bien tienen una finalidad muy buena de defender al trabajador, de velar por condiciones justas de trabajo, por quitar las injusticias. Esa realmente es la finalidad de los sindicatos. Hemos visto que se han prostituido a lo largo del tiempo, donde caciques, que son los charros, como lo fueron muchos personajes que tomaron el control de estos medios de lucha y que se han eternizado. Ahí está el caso de Romero de Champs, ¿no? Pero yo sí veo que en este sexenio, pues prácticamente se les respetó a todos los líderes charros y no están democratizados. Yo la verdad es que veo ahí que falta mucho por hacer en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Si bien no se deben de meter en la vida interna de los sindicatos, sí deben de ser más vigilantes
¿En qué? En cuanto a las quejas que promueven los trabajadores, ¿no? En cuanto a exigir pues sus votaciones y que la autoridad competente, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues les dé cabida a sus peticiones, porque muchas veces vemos que hay ciertas quejas cuando se da un proceso supuestamente democrático, unas votaciones, y vemos que no se les hace caso en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Que los dejan muy a la deriva, dicen, sí, estamos viendo el proceso cómo va y vigilamos las elecciones, y dijeron, sí, sí votaron los trabajadores, pero como que falta más porque por ahí se está fugando mucha información. Yo lo veo en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde Martín Esparza, pues es un cacique que ya lleva más de 15 años en el poder, ¿sí? No benefició a los trabajadores, ellos se enriquecieron prácticamente con las concesiones que les dio Peña Nieto, él y su grupo de 25 personas, unos cuantos que más lo siguen, y tienen el control y hablan de miles de sindicalistas que fueron traicionados. Eso por poner un ejemplo. Vemos el caso de los telefonistas, ¿no? Con este otro personaje, Hernández Juárez, que lleva casi más de 30 años en el poder. Y así podemos ver que estos, y cuando ven la mínima sublevación por parte de los trabajadores, pues los despiden, les hacen la vida imposible, y ahí en contubernio con la autoridad laboral, que muchas veces, aunque ganan los juicios, no se les reinstala. Yo creo que falta mucho todavía por hacer en el ámbito laboral. Yo creo que es mucha demagogia eso que digan que los sindicatos están plenamente democratizados. Yo creo que nadie lo cree. Y el presidente pues ha sido claro que es parte de los trabajadores los responsables de hacer esa democracia valer en sus sindicatos, pero sí se necesita de un órgano firme, como él es la Secretaría del Trabajo, que, por decir algo, acepte estas quejas cuando hay irregularidades. Me acuerdo de la elección de Pemex, ¿no? Cuando se presentaron en la mañanera y expusieron ahí en cadena nacional las irregularidades de que estaban candidatos que no podían ser, quedó un personaje ahí, ¿no? Y un innombrable ahí como secretario general a través de Petroleros, y no se atendió a esas quejas, ¿no? Entonces también es como un tipo teléfono descompuesto las quejas de los trabajadores, porque no son atendidas. Entonces, debido a ello, pues estos líderes charros pues se hacen del poder, es un círculo vicioso y realmente no hay a quien le den cuentas de sus actos y de las cosas malas que hacen hacia los trabajadores. A mí me gustaría preguntarte algo porque tú conoces más el tema que yo. Si llegamos a tener una reforma electoral realmente fuerte, que se apruebe la reforma que propuso el presidente, ¿crees que para el futuro, ya con un INE fortalecido, no el de ahorita, crees que podríamos meter al INE para que el INE regule esos procesos? Así como se escogen a los magistrados, así como se pretende escoger a los magistrados, a los ministros, ¿crees que se puedan escoger a los sindicatos, a los líderes sindicales, perdón, a través del INE? ¿Que el INE sea el que se mete y no la Secretaría del Trabajo? Pues podría ser el INE. Ahorita el INE que vemos pues está muy putrefacto, ¿no? Por decirlo así. Vemos que han cambiado a ciertas cabezas en el INE, pero sigue esta contaminación, ¿no? Lo vemos ahorita en las campañas políticas, ¿no? Que cualquier spot, cualquier cosa, se constituyen como un órgano de poder el INE, y la verdad es que no debería de ser. Regresando al tema sindical, pues me parece interesante tu planteamiento, porque sí, yo siento que sí podría haber un tercero en la vía que regulara, que diera total libertad a los trabajadores para poder votar, porque muchas veces, ¿qué pasa? Llegan a las sedes sindicales, se coacciona el voto, los golpean, los amedrentan, entonces no puedes participar en la jornada electoral. En otros casos, ¿qué pasa? Rasuran los padrones. En determinado momento pueden decirle, no, tú estás suspendido de tus derechos, bajo el argumento que ellos quieran, bajo sus estatutos, bajo cualquier cuestión leguleya al interior de los sindicatos, y con eso están quitando del medio muchos trabajadores que son opositores. Muchas veces no los dejan registrar planillas. Me resulta interesante tu propuesta, pues podría ser, ¿no? Alguna rama de un instituto totalmente reformado. El INE, ¿te acuerdas? Era IFE,
y estaba tan descompuesto que se les hizo fácil, vamos a cambiarle a INE, y con el hecho de cambiarle el nombre pensamos que va a funcionar muchísimo mejor esa entidad electoral, y vemos que no ha sido así. Lo hemos visto ahorita en la campaña, que han estado bajando bastantes spots por parte de la candidata Claudia Sheinbaum, y que los spots de la oposición están como cobijados, ¿no? Estos órganos que también han sido cooptados, el INE ha sido cooptado por el PRI, el PAN durante el tiempo que estuvieron, y que siguen agarrándose de esos funcionarios que se deben a esos partidos políticos y que están trabajando hacia ellos. No quisiera ver que hubiera gente de los sindicatos, pues en el mismo INE, en esa rama sindical, que también hicieran lo mismo, ¿no? Para tratar de evitar eso. Yo creo que habría que pensarlo bien, suena bien, pero sí tendría que estructurarse de una manera que no se contaminen estos espacios, estos órganos supuestamente autónomos, independientes, para que pudiera haber justicia para todos y una democracia real en los sindicatos, no de a mentiras, ¿no? Incluso proponer que las elecciones no sean en el mismo sindicato, sino que sean en una escuela o en un lugar que no sea en el sindicato. O sea, cambiar esa parte de decir, ¿sabes qué? Pues no, va a ser en la primaria Juan Escutia, ¿no? Es un decir. Exactamente. Y el INE es el que organiza, y entonces el INE dirían, a ver, ¿sabes qué? Vete para acá, vete para allá, y tú votas por acá, y así, o sea, que estamos hablando de una posible reforma cuando ya se pueda reformar el INE, pero sí hay que pensar a futuro el tema de los sindicatos, porque sí es un tema pendiente que queda. Sí, es una asignatura pendiente, y tocas un tema muy especial que dices, afuera de los sindicatos. Por supuesto, ¿qué pasa con la autoridad de la Secretaría del Trabajo cuando se dan unas elecciones? Mandan a su personal, la jornada de votaciones, vamos a poner, es desde las 8 o 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pues obviamente mandan personal de la autoridad de la Secretaría del Trabajo, está vigilando el proceso durante ese periodo de tiempo donde la gente va y vota, pero a las 5 de la tarde, pues obviamente se cierra el recinto sindical, supuestamente se guardan las boletas, las papeletas con las que se vota, se guardan los registros, la autoridad laboral se retira, pero ¿quién tiene el control de esa urna cuando cierran los locales sindicales? Pues obviamente la gente que en ese momento está en control del sindicato. Entonces, ¿qué pasa? Lo que muchas veces pasó en las elecciones para presidente o senadores o diputados, pues está el embarazo de urnas, está que meten más votos, votan los muertos, gente que ya se jubiló, que ya no pertenece al sindicato, va y vota, o en la noche se ponen ellos a estar metiendo votos de más para cuando venga el día del conteo digan, no, pues es que sí había más votos a favor de X o Y candidato. Entonces ellos prácticamente controlan las urnas, controlan la elección, controlan el padrón. Entonces tendría que ver todos esos ángulos para poder realmente decir, hay una democratización en los sindicatos cuando se elijan democráticamente, ¿no? Y además, por ejemplo, los resultados tendrían que ser el mismo día, no después. O sea, los resultados tendrían que ser dados en ese mismo día. Claro, porque mañosamente son varios días de votaciones. ¿Por qué son varios días de votaciones? Porque les das pie a que hagan la maquinaria del fraude, que hagan lo del embarazo de urnas, el padrón lo rasuran, los que se lleguen a presentar que no son de nuestra corriente hay que correrlos, y en esos días pues se fraguan estos fraudes electorales. De otra manera no se explica uno que líderes sindicales en México duran 30 años, 15 años, como el caso de Esparza, como telefonistas, como fue Romero de Champs en Petróleos Mexicanos, como fue el Bester Gordillo en el Magisterio también, ¿no? Entonces, sí tendría que ahí, ¿no? Tendría que hacer la famosa quina que le dieron el portazo espectacular ahí en el gobierno de Carlos Salinas, cuando se hacían estos grandes montajes también, ¿no? Para decir, no, es que el presidente sí está trabajando realmente por democratizar Pemex y puso a alguien a modo, ¿no? Que le sirvió muchos años a lo que fue el ala del PRI y la facción del PAN en el gobierno, ¿no? Y además tenemos el caso también de este sindicalista que
que ya ha durado mucho pues en el poder, que vemos que, bueno, duró más bien porque ya murió, pues fue el de la CTM. ¿Cuántos años duró? Sí, no, ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó su nombre. sí, el señor, ¿cómo se llama? La momia Velázquez, le decía, ¿no? La momia Velázquez. Duró muchos años hasta que se murió. Y aceptaban el rol como tal, soy charro y qué, ¿no? O sea, es muy común que decían, no me importa, ¿no? Mientras yo esté en el poder, mientras controle las plazas, mientras el gobierno me dé manga ancha a mí para mover gente, y también porque se daba este contubernio mafioso con el PRI, que es algo que yo no veo ahora en el gobierno, ahora con Morena, No, que tengan ahí una cuestión con los sindicatos, pues no tendría que ser, ¿no? pero Entonces, tampoco se van a pelear ahorita con ellos porque por sí no pueden con los conservadores, pues menos con los sindicatos. pero fíjate, a diferencia de otros sexenios, ahora vimos mucho la palabra pueblo durante todo el sexenio. Nunca se habló de los trabajadores, Pepe. Nunca se habló de los obreros, nunca, o sea, se hablaba del pueblo en general. Y los trabajadores y los obreros, pues yo nada más vi que los mencionaban o salían a colación el 1 de mayo, pero en el discurso del gobierno, pues era prácticamente el pueblo, ¿no? El pueblo como englobador de todo, pero pues ¿dónde están esos obreros, no? ¿Dónde están esos trabajadores? ¿Dónde están esas personas que generan la riqueza de este país? Y que tienen obviamente que han sido recompensados con varias propuestas muy interesantes por parte del gobierno. La verdad que se aplaude, ¿no? Como lo que fue el incremento al salario, la cuestión de las pensiones que vimos que también se han estado reformando, que hay propuestas muy interesantes. Hoy fue una de ellas que vamos a comentar más adelante, pero sí, obviamente no quisieron entrar en ese tema, pero esperemos que en el próximo gobierno sí hay una definición más fuerte hacia estos centros y sobre todo para que haya justicia para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores muchas veces son las que la siguen pagando con un sindicalismo también, sindicatos blancos que están muy de acuerdo con la empresa, donde corre a 20 trabajadores, sí, no hay problema, los corren y es ahí como un instrumento muy, muy extraño que no debería ni de existir, ¿no? Y además también es importante señalar que los sindicatos deben de ser democratizados aún más. Yo no, y quiero saber tu punto de vista, yo no soy de la idea de desaparecerlos, como lo que proponía Javier Milei, que no ha podido desaparecer los sindicatos. ¿Tú cómo ves esa propuesta de desaparecer los sindicatos? No, yo creo que esa es una cuestión muy radical. Yo creo que la esencia de un sindicalismo democrático, pues es velar por, como es el lema del Sindicato Mexicano de Electricistas, por el derecho y la justicia del trabajador, ¿Crees ¿no? que si eliminamos los sindicatos o los prohibimos, crees que es retroceder a las luchas conquistadas? Híjole, pues es que sabes que es retroceder en el sentido de que ya no tendrías una organización, ¿no? Que te pudiera respaldar, ¿no? En determinado caso. Pero ¿qué vemos por el otro lado? Que al paso del tiempo, pues los sindicatos se han prostituido, que han perdido esa esencia, la esencia de defender las injusticias, y muchas veces los han agarrado para enriquecerse, para hacer negocios al amparo del poder, obviamente en contubernio. Me acuerdo mucho en el sexenio de Salinas, de Fox, pues obviamente estaban de acuerdo con el gobierno en turno, en la misma Comisión Federal de Electricidad en el ramo eléctrico, perdieron cláusulas del contrato colectivo porque Calderón y otros gobiernos dijeron, ¿sabes qué? Se van a jubilar a los 40 años, a los 35, vamos a ampliar esto, van a perder esto. Y obviamente ellos decían, sí, ¿cuánto me vas a dar? Seguramente pactaban una cifra con estos líderes y aceptaban a nombre de los trabajadores. Yo me gustaría ver que les preguntaran a los trabajadores si estaban de acuerdo en trabajar 30 años y después te dicen, ¿sabes qué? Siempre no vas a trabajar 40. O como fue la reforma del ISSSTE, ¿no? En 2007 con Calderón, o la famosa ley del Seguro Social que se reformó en 97 por parte del gobierno de Ernesto Zedillo y que le dio en la torre a todas las generaciones que empezaron a laborar a partir de esas fechas, ¿no? Entonces yo creo que los sindicatos se tienen que modernizar, tiene que haber mecanismos más confiables para poder llevar a cabo sus elecciones
pero tiene que haber una autoridad realmente imparcial, que no se deje cooptar, que no se deje amedrentar o hacer contubernios con estos sindicatos, ¿no? Yo cito propiamente porque conozco bien el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martínez, toda la vida, durante los más de 100 años del sindicato, los estatutos han estado marcando que hay elecciones cada 2 años. Y llega este ampón, cambia los estatutos a su manera, diciendo que es en una asamblea general con un auditorio de 100 gentes, a lo mucho 150 con sus más allegados, cambia los estatutos y él se eterniza por periodos de 5 años cada que hay votaciones. Entonces, con eso estoy garantizando mi estadía en el puesto y esa reforma de estatutos me la avala el secretario de Trabajo en turno. Entonces, ahí hay una cuestión que debería de regularse más. Yo creo que sí la autoridad debería de tener más fuerza, más dientes, como dicen ahí, para traer más a raya a los sindicatos, ¿no? Exigirle cuentas claras en cuanto a, por ejemplo, un proceso de votación, que es algo esencial en una vida democrática de un sindicato, sin no permitir esto, que a lo mejor al rato lo cambio otra vez y dice, no me quiero quedar 5 años, mejor lo reformamos y nos vamos a 10 años, porque pues así ya no hago elecciones tan seguido. Entonces, conclusión, necesitamos una reforma para modificar y democratizar más a los sindicatos. Claro, que no sea una pantomima, que no sea algo como que quede en el discurso, ¿no? Porque hablamos, no, se están democratizando. ¿Por qué? Porque ahora mando a la autoridad federal a vigilar un proceso que de inicio está viciado y que sabemos cuál va a ser el resultado. Eso es lo peor. Y lo peor es que se presenten denuncias, que haya petroleros que denuncian cómo están llevándose a cabo las elecciones y que la autoridad no impugne esas elecciones y detenga las tomas de nota. ¿Sabes qué? Estás impugnado porque no dejaste, hubo un incidente, hay un video, la gente no pudo entrar a votar, pasó esto, se levanta un acta y tu elección queda impugnada. ¿Y sabes qué pasa? No tienes el reconocimiento de la federación, en este caso de la secretaría, no tienes la toma de nota famosa, que muchas veces es que yo ya tengo la toma de nota, ¿no? Yo soy el legítimo representante del sindicato. ¿En base a qué? ¿Y por qué todas estas quejas, todas estas irregularidades no ponen un freno a estos sindicatos? O sea, ¿cuál es la finalidad de no ponerles un freno? Si están haciendo algo mal y que podría ser muy fácil, ¿sabes? Que repongan el proceso. Yo recuerdo las elecciones de Esparza en plena pandemia COVID, le valió y mandó a hacer convocatoria, hizo elecciones cuando había restricciones de que no se podía juntar la gente, y lo hizo y se perpetuó 5 años más en el poder. ¿No? Y no hubo poder humano, dice el presidente. Está en los trabajadores democratizar los sindicatos. Sí, está en nuestras manos poner las quejas, poner las pruebas, pero está en manos de la autoridad correspondiente hacer valer y sancionar estas malas prácticas. Todo un tema lo del sindicato y que es un tema que hay que analizar y que no todo es aplaudir al gobierno, sino también revisar. Por eso somos mirones profesionales y hacer una reflexión crítica, pero de manera constructiva. Pasamos a otro tema, si te parece, mi estimado Oscar, que tiene que ver con que es con la ley de pensiones. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y la de Senadores. Vemos que ya se aprobó. Hoy se firmó el decreto y lo firmó el presidente de la República. La verdad, pues es un logro que se haya hecho esto. Este es su último día prácticamente de celebrar el Día del Trabajo como presidente. Ya es el 6º que va a celebrar, que ya celebró prácticamente, y ahora ya al próximo 1 de mayo de 2025, pues ya le tocará a la próxima presidenta de México. Vemos que ha habido, como tú dices, avances. Hay cosas que hay que seguir mejorando, que hay que seguir apretando las tuercas para que vaya caminando. Estamos viviendo en una situación, pues, de 36 años de neoliberalismo. No es fácil salir de ese modelo y es importante ir construyendo, pues, un proyecto como es el de López Obrador, el presidente, que es el de la economía moral. El de la economía moral es un modelo que llegó y cambió muchas cosas y que ahora con la ley de pensiones
pues ahora el que se quiera pensionar, bueno, el que tenga derecho a pensionarse, pues lo va a hacer con su salario íntegro, no como en la reforma del 97, ni mucho menos la del 2007 de Felipe Calderón. Sí, claro, digo yo, a la manera de ver, pues el presidente ha trabajado a brazo partido a tratar de rescatar un poco, ¿no? De lo que fue, como bien mencionas, el neoliberalismo en el sector laboral y en este caso en las pensiones que hoy decreta este fondo que ha sido tan atacado, hay que decirlo así, por los medios tradicionales, donde han sido semanas pesadas, ¿no? De difamar, de calumniar y decir dónde se están robando el dinero de los trabajadores. Yo creo que las mañaneras pues es un ejercicio de comunicación muy valioso en donde en varias mañaneras han estado exponiendo el tema de cómo este fondo de pensiones que hoy se decreta y que quieren que entre en vigor a partir de julio ya para que los primeros trabajadores empiecen a gozar de este beneficio como bien mencionas, ¿no? Y hay que retroceder en el pasado para ver que esta famosa ley de Ernesto Zedillo Ponce de León de 1997, pues deroga la ley famosa del Seguro Social para los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ya no hay este conglomerado que manejaba el gobierno de recursos, que era más mutualista, y entonces pasan a este régimen de las afores de cuentas individuales que te condenaban a tener una pensión de pobreza, ¿no? Hay que decirlo así y hay muchos ejemplos. El auditorio no nos dejará mentir que hay mucha gente que se jubiló con salarios raquíticos y que realmente muchas veces no se querían jubilar porque terminaban perdiendo. Veías muchas gentes o maestros grandes o gente adulta mayor todavía trabajando y les cuestionas, ¿por qué no te jubilas? Ya es tiempo de que disfrutes, descanses, y la gente dice, es que no me conviene jubilarme. ¿Por qué no te conviene jubilarte? Es el famoso caso de los 10,000 pesos, que estoy ganando 10,000 pesos y al momento de pensionarme, pues con esta famosa ley del 97 te ibas como con 3,000 pesos, ¿no? Aproximadamente. Entonces la gente pues no vive con 3,000 pesos. Entonces la gente prefería seguir laborando, ¿no? Este, este nuevo esquema pues va a permitir a estas generaciones de trabajadores poder irse con este salario que tenían al momento de estar laborando para que pues mantengan su nivel de vida, sigue el consumo interno en nuestro país y es un acto de justicia para la clase trabajadora de nuestro país. Ya habíamos tenido anteriormente, si tú bien recuerdas, Pepe, en el 2020 ahí se había reformado también esta famosa ley del 97, donde también Sí. se hizo una reducción de semanas para cotización. La ley de Cedillo contemplaba la del 97, 1,250 semanas cotizadas, que a través de lo que es el tiempo se requerían de 25 largos años de trabajo sumados a lo largo de la vida laboral. Muchas veces en México eso no es posible. Muchas veces entra uno en una empresa y dura 1 año, 2 años, 3, cierra la empresa, a lo mejor luego entras a la informalidad un tiempo y después vuelves a salir y luego vuelves a entrar. Entonces era muy difícil ya llegar a esos 25 años. Esa ley de Cedillo estaba planeada exprofeso para eso, para que los trabajadores no pudieran jubilarse, ¿no? Y que esos fondos se perdieran. Ahora, este fondo que acaba de crear el presidente, pues es imprescriptible para todos aquellos trabajadores que puedan retomar sus semanas, volver a cotizar y se quieran pensionar. Si ya son personas grandes y tienen ahí su ahorro, ese ahorro está asegurado para él o para los deudos en caso de algún fallecimiento. Es imprescriptible, hay que decirlo así con todas sus letras. No prescribe, no caduca, aún muere el trabajador, los familiares beneficiarios, las esposas pueden reclamar ese fondo en un momento determinado y hay que desmentirlo con todas sus letras, fueron calumnias. Esto que se estuvo manejando mucho tiempo en los medios convencionales de que era un robo a las afores, ¿no? Y además también es importante mencionar que ahora con este fondo, pues ya se podrá prácticamente, pues que las personas vayan con el 100% y que ahora todos esos recursos prácticamente, pues van a salir de muchos lugares, porque también me gustaría mencionar lo de las cuentas no reclamadas.
el tema de las cuentas no reclamadas, pues solamente ha habido 345 solicitudes. Entonces, todo ese dinero se puede invertir en este fondo, que ese es el objetivo para que se pueda cumplir, para que las personas se vayan con el 100%. Si no cumplimos con el fondo, pues va a ser muy difícil cumplir con esa meta, ¿no? Claro, y lo chistoso es que estaba en la ley, ¿no? Que estos fondos no reclamados, pues tenían que ser regresados al Seguro Social, ¿no? Y que estas instituciones bancarias o estas afores, pues no lo estaban haciendo. Lo vemos ahí con la famosa afore de Ricardo Salinas Miento, ¿no? Que está muy ardido también por el tema de las pensiones, y ha habido una andanada de ataques hacia la reforma del presidente, porque tienen que regresar miles de millones de pesos que van a constituir en este fondo, y que quede bien claro, es en beneficio exprofeso de los trabajadores que se van a estar jubilando con el 100% de su salario, con un tope de 16,400 pesos, ¿no? Y además también es importante mencionar esta parte, porque yo sí quiero insistir en el tema, y te lo quiero preguntar, de esta campaña sucia que se ha dado. ¿Se quiere robar las pensiones, Morena? No, por supuesto que no, pero es esta campaña de desinformación y donde vemos que tenemos que hacer ahí el contrapeso, ¿no? Aquí en medios como el tuyo, Pepe, como muchos otros compañeros de plataformas, de canales, donde le están achacando, Morena se quiere quedar con tus pensiones. Y hace falta informarse también al pueblo de México, a leer, a investigar de qué va la reforma, cómo va a operar, y ha estado claro que es en beneficio de los trabajadores. Sí quiero volverlo a recargar, es para que se vayan con el 100% de su salario, ¿no? No es para hacer ninguna cosa con Morena, no es ninguna cosa para utilizarlos de otra manera. Las AFORES van a seguir trabajando, pero esto es en beneficio de los trabajadores. Y con la reducción, porque me faltó decirlo, de 1,250 a 750 semanas, pues se amplía el espectro de justicia para miles y miles de trabajadores mexicanos que prácticamente van a entrar a poder jubilarse con menos semanas de la que se les había impuesto hace muchos años, en 1997. Entonces, obviamente es una mentira, es verborrea de estos medios de comunicación que obviamente tienen ahí los bancos. Vemos Grupo Imagen, que son los bancos de Multiva, de Olegario Vázquez Aldir, vemos Salinas Pliego también con su Afore Azteca, y vemos así muchos empresarios que están ligados a la comunicación, y que esos fondos que ellos manejaban, y como se dice en el argot más simplón, ellos jineteaban esos miles de millones de pesos y que no regresaban al Seguro Social, y que ahora tienen por ley que hacerlo ya prácticamente ya en las próximas semanas para constituir este fondo, y que va a ser plenamente para financiar estos fondos para los trabajadores que se jubilen con el 100%. ¡Qué maravilla! Realmente los trabajadores no se jubilaban con el 100% de su salario, los de la ley 97, se iban con una tercera parte de su salario. No, Y los eso hay del que 2007. decir, ¿no? ¿Y La los del del 2007. 2007? Sí, la del 2007, ahí la otra estocada, porque faltaba tocar obviamente a los trabajadores del Estado, los trabajadores que cotizaban al ISSSTE, ¿no? Entonces ahí con la reforma de Felipe Calderón les da en la torre, los hace trabajar más años de los que tenían estipulados, y también ahí tienen un esquema donde les dan como un tipo finiquito en parcialidades y hasta donde te dure tu dinero, que era otro ataque con lo despoblado. La verdad es que el presidente ha hecho cosas muy, muy valiosas, hay que reconocerlo, y con todas sus letras hay que desmentir que es para financiar a Morena, o para que el presidente se lo quede, o para que se lo quede el Estado. El Estado era cuando los que somos de ley 73, o la gente que fue de ley 73, tiene mayor garantía, mayor pensión, y eran los fondos que manejaba el Estado. O sea, ¿de qué me están hablando? Y luego el tema de las AFORES, que no quieren devolver el dinero, y luego también las AFORES, el tema del interés, ¿no? Que cobraban aparte. Sí, era tasa de interés. Sí, ahí hubo también otro ajuste que hizo el presidente, porque las comisiones trataron de bajarlas, de hecho las bajaron, Las porque eran de comisiones. las más altas del mundo.
de un sistema de afores que vimos que no resultó, que por eso son estas pensiones de hambre, que vimos que en Chile se implementaron muchísimos años antes que en México, porque Chile es el laboratorio del mundo, y vimos que no funcionaron en Chile esas afores. Pero viene Cedillo, las implementa, pero la finalidad es fregar al pueblo de México en su bolsillo, en su capacidad de compra, en sus pensiones, ya para disfrutar su última etapa de vida, que tendría que ser una etapa digna, una etapa decorosa, después de haber entregado su trabajo en engrandecer la riqueza del pueblo de México. Pues la verdad estuvo interesante platicar contigo en Mirones Profesionales. Ya nos vamos, querido Oscar. Déjame tus redes sociales. Gracias a todos los que nos vieron. Y pues dime tus redes sociales para seguirte. Sí, claro, para mis redes sociales estamos como Celotl Visits México en YouTube, en Instagram y Facebook, pero estamos subiendo más cosas en el YouTube, cuestiones de carácter netamente histórico, arquitectónico de la Ciudad de México y de otros lugares, pueblos, lugares, y ahí nos vamos a encontrar, Pepe. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos, querido público, y muchas gracias, y nos vemos el próximo lunes.